Lambán. Por último, pregunta número 403-20, relativa a la salud universal, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. Para lo cual, el señor Sanz tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Señor Lambán, no es la primera vez que Izquierda Unida pregunta por este tenor en este pleno. El 22 de marzo ya del año pasado, Izquierda Unida le preguntó por cuándo íbamos a garantizar en Aragón la cobertura de salud, la salud universal para todas las personas que habitan en nuestra comunidad. Usted en ese momento se comprometió a hacerlo a la mayor brevedad en un plazo corto de tiempo. Bueno, estamos hoy y las condiciones objetivas que generaban esa exclusión siguen estando allí y no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Estos días de pandemia es verdad que nos han hecho reflexionar sobre este asunto y han hecho necesaria esa medida. De hecho, la orden del 8 de abril así lo recogía, pero esa orden al final nos somete a una temporalidad y una ambigüedad que queremos que usted hoy aclare. No obstante, en la propia estrategia aragonesa de recuperación económica y social, en su punto 63, hemos acordado, todos los grupos, salvo la ultraderecha de Vox, el blindaje de lo universal en materia de salud. Bueno, se acerca ya el momento de la nueva normalidad y a nosotros nos preocupa, igual que le preocupa a la salud, a la plataforma de salud universal o a los consejos de salud que ya están interpelando a la Consejería por este asunto, cuándo vamos a superar la temporalidad de las medidas y cómo vamos a consolidar esa necesidad, ese derecho de la salud. Y cuándo vamos a superar el contenido de esa instrucción que desarrollaba el Real Decreto 7 del 2018, que era una instrucción mucho más restrictiva que la del 2015, que no contó con participación alguna y que fue incluso más restrictiva que las propias recomendaciones del Ministerio que emite la orden a la que hace de referencia a su desarrollo y que, pues, por ejemplo, permitían esas recomendaciones del Ministerio abrir la vía al informe social o posibilitar el acceso a las personas de la Unión Europea o a aquellas personas en las que venían de países con convenios bilaterales con España y que, por lo que fuese, no hubieran podido conseguir ese documento que acreditase la exportación de derecho. Una instrucción también que implicaba incluso el pago de los tratamientos. Por lo tanto, es momento, a nuestro juicio, de avanzar en este sentido, superar el hecho de ser en 2015 una de las comunidades más garantistas en la garantía de derecho a salud universal a pasar a ser en 2018 una de las más restrictivas. Hoy la realidad es otra. Hoy nos damos cuenta de que la salud individual está vinculada indisolublemente a la salud comunitaria, a la salud colectiva, también por una cuestión de derechos humanos y además es más eficiente porque siempre es más eficiente prevenir, señor Lambán, que curar. Se han superado las barreras administrativas que lo impedían, es decir, ahora mismo se ha permitido que personas sin empadronamiento o documento nacional de identidad en vigor puedan acceder a la base de datos o sean dadas de alta en la base de datos de usuarios del sistema. También se les ha asignado un código de identificación autonómica, se les ha asignado un centro de salud, un profesional sanitario. Podemos avanzar en el registro de la historia clínica, que nos va a permitir también incorporar todos los tratamientos, incluidos aquellos farmacológicos a los que también se podrá acceder al descuento oportuno, al descuento correspondiente. Por lo tanto, la pregunta es muy sencilla, es decir, ¿cuándo, en qué fecha concreta vamos a garantizar aquello a lo que nos hemos comprometido todas y todos los aquí presentes, salvo, vuelvo a repetir, la ultraderecha de Vox, que es garantizar la salud universal para todas las personas con las que convivimos y, desde luego, con las que compartimos comunidad? Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Señor Sanz, a veces cumplimos con nuestras obligaciones sin que ni siquiera usted nos las tenga que recordar. He de decirle que para garantizar el acceso universal al sistema de salud, el Gobierno de Aragón viene haciendo todo lo que está a su alcance, sin olvidar nunca que esta es una competencia estatal. Me refiero al acceso, a la regulación del acceso al sistema universal de salud. Por cierto, ustedes desde hace unos meses se han vuelto más exigentes con el Gobierno de Aragón que con el Gobierno de España, y eso que tienen solo un ministerio en ese Gobierno. Por hacer un breve repaso de lo que ha sido en los últimos años este asunto en nuestra comunidad, el primer acuerdo al que llegamos en el anterior Gobierno y que aplicamos de manera inmediata, creo que en el mes de agosto del año 2015, fue una instrucción para permitir el acceso al sistema sanitario de todos los ciudadanos residentes en Aragón, independientemente de que su situación estuviera regularizada o no.
Inmediatamente el Partido Popular presentó varios recursos porque esa orden nuestra teóricamente iba contra el Real Decreto 16/2012 que expulsaba del sistema, entre otras cosas, a personas en situación irregular. El Gobierno de Pedro Sánchez, cuando llegó al ejercicio del poder, en un Real Decreto garantizó el acceso universal al sistema sanitario a todas las personas en situación irregular, aunque con algunas matizaciones y con algunas restricciones. A las personas en situación irregular se les pide empadronamiento por un tiempo de 3 meses, aunque este requisito desde siempre se ha gestionado de forma bastante flexible. El Real Decreto del año 2018, como usted sabe, deja fuera del sistema a las personas extranjeras en situación legal que tienen que hacer otro tipo de operaciones, suscribir otro tipo de contratos para poder disfrutar del derecho a la salud. Esto, al parecer, se hizo para evitar el turismo sanitario que tantos sobrecostes había supuesto para nuestro país. Y creo, sinceramente, que cuando llegó la pandemia, también como antes, el Gobierno de Aragón estuvo a la altura de las circunstancias con la orden de 8 de abril de inclusión temporal en base de datos de usuarios a personas excluidas del mismo, en aras de asegurar la atención a las personas que pudieran ser más vulnerables en el contexto de la pandemia, como pudieran ser aquellas que se encuentran en una situación administrativa irregular. Esto duraba hasta el día 21 de junio. No obstante, dada la situación actual, la propia consejera anunció el otro día que, a la vista de la situación, ha dado la instrucción de enviar información a los centros de salud para recordarles que se mantiene viva la situación de alta en la base de datos de usuarios de las personas que, no teniendo acceso al sistema, sí requieren una atención como hacerles PCRs o pruebas serológicas. Y se han tomado también medidas para ir afianzando el cumplimiento de ese decreto. No sé si tiene usted algo más que decirme. Yo no me habitúo a esta extraña técnica de dividir los tiempos anunciando de manera más o menos subrepticia respuestas posteriores, pero como me queda un poco de tiempo, haré uso del mismo, si me lo permite el señor presidente, después de la réplica o contrarréplica del señor Sanz. Es su derecho, aunque no se lo permita su derecho. Señor Sanz. Yo sé lo que se ha hecho y precisamente lo que pedimos es que se consolide lo que se ha hecho, señor Lambán. Y además es que le he recordado que hace un año usted se comprometió también con este grupo parlamentario bueno, pues a profundizar precisamente en esa garantía de derecho. Lo hemos acordado entre todos y entre todas. Es posible y es necesario el blindaje de lo universal, manteniendo la tarjeta sanitaria sin excepciones y sin límite temporal. Sin límite temporal. Yo lo que le pongo encima de la mesa es la necesidad de arrojar certezas a quienes realmente están temiendo volver a una situación difícil. Y es un compromiso concreto que le hace este grupo parlamentario con la mejor voluntad, señor Lambán, con la mejor voluntad, que no es otra que la de avanzar en derechos, en cumplir con esa apuesta que tiene Aragón por los objetivos de desarrollo sostenible, tal y como determina el objetivo número 3, o por cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por una cuestión de derechos humanos. Ayer hablábamos de xenofobia, señor Lambán. Yo creo que estas acciones de las instituciones también educan en valores y educan en igualdad. Y, por lo tanto, por una cuestión global y por una cuestión también de sensibilidad social, yo lo que le pido es ese compromiso, un compromiso concreto temporal. Es decir, y se lo pido porque creo que es el momento de no volver a repetir olvidos que nos hacen peores como sociedad. Por lo tanto, yo espero de usted ese compromiso, más allá de consideraciones sobre la pertenencia o no de este grupo parlamentario al Gobierno de la Nación. Muchas gracias, señor Sanz. Señor Lambán. Le insisto, señor Sanz, que para que ese blindaje al que usted se refiere sea definitivo y cerrado, lo que usted tenía que hacer es hablar con el ministro de Consumo y que el ministro de Consumo lo planteará en el Consejo de Ministros, que es el ámbito en el que está residenciada del todo esta competencia. No obstante, nosotros, como somos absolutamente afines a los principios y a los objetivos que inspiran a ese Gobierno y, desde luego, somos estrictos cumplidores de nuestros compromisos y de nuestras obligaciones, le puedo decir que con este colectivo al que usted se refiere se está trabajando por
parte de los departamentos correspondientes del Gobierno de Aragón para la creación de un protocolo e informe de los servicios sociales competentes en la comunidad autónoma para revisar y difundir los procedimientos y que las personas extranjeras puedan recibir la prestación asistencial mediante la presentación de un informe previo presentado por los propios trabajadores sociales de la comunidad. Y le puedo decir también que es inminente la publicación por parte de la consejera de Sanidad de una orden de salud pública para control epidemiológico y para no dejar, como a usted le gusta tanto decir, a nadie atrás. Es decir, para regular a los emigrantes que no tienen derecho a atención sanitaria. No le puedo decir si eso va a pasar mañana o pasado mañana, pero sí le puedo decir que va a pasar en los próximos días y creo que eso dará satisfacción a un portavoz tan exigente con el cumplimiento de los derechos humanos como es usted. Gracias, señor Lambán. Terminadas las preguntas.